Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie que hemos llamado Milagros, Señales de Esperanza. Estamos en el Evangelio de Juan, identificando milagros que él registró, hechos por el Señor Jesucristo, y tratando de ver en ellos señales, mensajes que el Señor quiere que nosotros veamos. El capítulo 5 es el que vamos a ver hoy en el episodio que estamos realizando y se conoce como el milagro del paralítico de Betesda. Según Juan 5.1, esto ocurrió durante una fiesta especial de los judíos a la que Jesús asistió en Jerusalén, por supuesto, en la capital. Y Juan dice en el capítulo 5, a partir del verso 2, lo siguiente. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, hay otro que desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es sábado, no te está permitido eh, cargar tu camilla. Y él le respondió, el que me sanó fue él mismo que me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Es un relato interesante, cargado de detalles. De entrada, cuando uno lee el milagro, queda tentado a fijarse en curiosidades que están ahí, como el hecho de que ese lugar que se llamaba Betesda era muy famoso porque las personas creían, ocurría algo interesante ahí, de alguna manera. Había evidentemente una corriente en ese estanque subterránea que en algún momento generaba un movimiento en el agua. El punto aquí es que había llegado a convertirse en una creencia firme que ese movimiento lo generaba un ángel, que de cuando en cuando bajaba al estanque. Ese era lo que hacía el ángel, ¿no? Y la prueba era que se movía el agua. Y la creencia también incluía la idea de que si alguien veía cuando se movía el agua y era el primero en lanzarse al agua, no importa cuál fuera su enfermedad, iba a sanar. Y ahí estaba, dice Juan, que eso estaba lleno de enfermos, de distintos tipos de enfermedades, ¿no? Y él menciona algunas. Pero me parece que tal vez, sin detenernos a discutir el tema de la creencia, Juan nos está diciendo en primer lugar que el milagro en sí, el contexto del milagro es toda una señal para nosotros hoy día. Eh, Probablemente la señal más importante no era el hecho de que la gente tuviera esa creencia.
tampoco era el hecho de que había un lugar donde se reunían muchos enfermos. Esas cosas no serían extrañas incluso para nosotros hoy día, un mundo moderno, tecnológico, posmoderno, como usted quiera llamarle. ¿Por qué no sería extraño? Porque sin importar cuánto cambie en la circunstancia, hay una cosa que sigue siendo igual. Los seres humanos seguimos llenos de enfermedades. El mundo sigue siendo un lugar lleno de personas enfermas. Y hay algo que nos iguala a todos en este mundo, y es la realidad de que todos tenemos necesidades, todos tenemos algo para lo cual necesitamos ayuda, apoyo, algo que va más allá de nuestras fuerzas. Y en el mundo de hoy también existen lugares donde la gente cree que ocurren cosas, que si usted va o asiste o hace algo ahí, también algo va a pasar, algo extraordinario, alguna cosa milagrosa va a pasar. El mundo no ha cambiado en ese sentido. Mucha gente enferma y muchas creencias. No solamente en este mundo hay gente que cree en Dios, también hay gente que cree en sus propias ideas y en las ideas de otros y en la tradición y en la superstición. Así es el mundo, así es el mundo. Pero este Bethesda es interesante porque en medio de un mundo así, lleno de gente enferma y con tantas creencias distintas, Jesús estaba ahí. Y Jesús es Dios, es el Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y tal vez la primera señal que Juan ve en este milagro, y por eso lo registra así, es que el Dios de los cielos es un Dios que viene a encontrarse con aquellos que lo necesitan. La señal que Juan nos dice es que Dios es atraído por nuestras necesidades, no por nuestras creencias. Jesús no estaba allí para discutir el tema de si un ángel bajaba o no bajaba. Si usted mira el relato, ni siquiera se refirió a eso nunca Jesús. Él fue ahí a ver a quién ayudaba. Y eso hizo, porque Él es atraído por nuestras necesidades. No importa lo que creas, no importa en quién creas. Hay una cosa que tus creencias, que tus supersticiones o que tu falta de creencia nunca van a cambiar. Dios te está buscando, Dios quiere ayudarte, Dios quiere usar su poder para bendecirte. Y ahí está Bethesda. Bethesda es un símbolo de este mundo. Y este mundo es como Bethesda, un gran hospital lleno de gente enferma. Algunos enfermos físicamente, otros enfermos emocionalmente, otros con cosas dañadas en su vida, su familia, su salud, muchas cosas, muchas cosas. Y buscando soluciones en uno, en otro lugar. A veces en lugares donde realmente no hay nada que pueda ayudarnos, pero la gente cree en algo, quiere poner su fe en algo. Pero en medio de un mundo así, con tantas confusiones y con tantas necesidades, el Señor Jesús aparece para preguntarnos a todos si queremos que Él nos ayude. Qué lindo. Es un cuadro en medio de la desesperanza, es un cuadro alentador, es una señal de esperanza para nosotros. Y eso son en realidad los milagros, señales de esperanza. Y por eso es que tenemos que ver los milagros así. Recordar siempre que en cualquier historia bíblica podemos aprender mucho más que un hecho simple, algo que ocurrió, una anécdota, una historia, un hecho histórico. No, más allá del hecho hay siempre verdades profundas debajo de esa superficie. Y por eso hasta un relato sencillo puede ponernos a nosotros
frente a frente con verdades eternas, importantes. Y bueno, ahí está Jesús. Fue a Betesda. Me encanta esa imagen. No el enfermo viniendo al médico, el médico yendo al enfermo. Y esa es una de las características grandes de la religión cristiana, que es la religión, la única religión que enseña que el Dios de los cielos no es uno a quien nosotros estamos buscando, sino que Él nos está buscando a nosotros. Qué imagen más hermosa. Ya es mucho que Dios nos bendiga, nos ayude, nos perdone, pero que además Él mismo nos esté buscando para darnos esas bendiciones, es una señal increíble para nosotros. Y cuando Él viene a ayudar. Fíjate que Jesús llegó ahí, como todo el que llegaba ahí se dio cuenta que había un montón de gente, Él sabía lo que estaba pasando, lo que la gente creía, y de alguna manera se vio frente a él el caso de este señor, 38 años enfermo. Estaba ahí. Evidentemente que su situación mostraba que si el requisito para sanarse era entrar primero al agua cuando se moviera, este señor probablemente no lo iba a lograr. Era paralítico y él mismo atestiguó que no tenía nadie que lo ayudara. Pero Jesús vino y lo vio, se dio cuenta que era un caso humanamente imposible y Él es súper atraído por nuestras necesidades. Esa es una de las cosas lindas de este relato. Dios es atraído por nuestras necesidades. Lo que atrae a Dios a tu vida no es lo que tú eres o lo que piensas o lo que crees. Dios sabe el montón de cosas raras que creemos y lo que somos y lo que tenemos y lo que nos falta. Pero, ¿por qué Dios se acerca a todos? Porque Dios es atraído por la necesidad de nosotros. Y no hay un ser humano en este mundo, no hay uno que no tenga necesidad. Aún si no cree en Dios, cree en algo. Y en ese algo que cree, está esperando que le ayude a alguna cosa. Aunque sea a seguir con su vida sin creer en nada. Así es el mundo. Un Betesda. Aún los que creen que no hay Dios, piensan en alguna manera, ojalá que algo me ayude a seguir viviendo, creyendo eso, porque no tengo nada en qué creer. Pero Dios va a la vida de nosotros, porque todos tenemos necesidad. Y una de las cosas lindas de este milagro es que Jesús nos enseña que hay tiempo para todo, pero que hay una cosa que siempre es el tiempo para ella y es ayudar al necesitado. Fíjate que Jesús no llegó donde este hombre a ponerse a hablar. ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué estás metido aquí? Mira que ni siquiera te ha ido bien. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? No has podido entrar. Nadie te ayuda. Además, ¿por qué te pones a creer en eso? De que un ángel va ahí y que te va a sanar ahí. ¿Por qué no te fuiste a otro lugar? ¿Por qué no confías en Dios? Jesús se dio cuenta que no era momento de sermones. A nosotros nos cuesta muchas veces eso, incluso como seguidores de Cristo. Entender que muchas veces lo único que hay que hacer es ayudar, hacer lo que podamos, y ya vendrá el momento, si es necesario, de dar sermones o de adoctrinar. Pero ser cristiano no es ir por ahí recetándole versículos de la Biblia a todo el que nos encontremos. A veces basta con ayudar. O no a veces, siempre deberíamos ir primero con la disposición de ayudar. Así que Jesús vio este caso, era un caso imposible humanamente. Y aquí vino el momento. Y creo que la señal más grande que Juan quiere dibujar para nosotros en este relato es
la forma como Dios actúa en la vida de las personas. A mí me parece, viendo el milagro, que esto es más grande que haber sanado a ese hombre. Entender la forma como Dios actúa, porque eso haría que milagros como este y otros pudieran ocurrir en la vida de cualquiera de nosotros, sin importar cuál sea la enfermedad o el tiempo que tengamos con ella, o la vida que nos tocó llevar. Jesús viene, lo ve, sabe que está enfermo, es evidentísimo que está enferma la persona, pero le pregunta, ¿quiere ser sano? Así comenzó el Señor. El hombre está enfermo. Jesús quiere ayudar. Y comienza por preguntarle, ¿quiere ser sano? Claro que algunos leemos y decimos, pero Jesús, por favor, ¿qué pregunta es esa? Pero saben, no tiene nada de raro, de absurda, de innecesaria. Es exactamente el punto en donde Dios puede comenzar a obrar en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, en el caso de ese hombre, había estado, dice la Biblia, 38 años enfermo. Y no sabemos a qué edad se enfermó de lo que tenía, pero es evidente que 38 años es un buen tramo de la vida. Son muchos días enfermo, muchas noches enfermo, muchos meses, muchas estaciones, mañanas, tardes. ¿No sería raro si ese hombre ya había llegado a un punto en que la esperanza lo había abandonado y se encontrara tal vez resignado, eh, acomodado en su situación, por lúgubre, por terrible que fuera? Tal vez en lo íntimo de su corazón ese hombre se había resignado a seguir así. Tal vez había llegado a un punto en que dijo, si me curo, ¿para qué ya a estas alturas? Yo quería curarme cuando estaba joven, pero ya, ¿qué voy a hacer si me curo un viejo como yo ya? ¿Saben? Es extraño, pero hay enfermos que se han acostumbrado a su enfermedad. Y aún más, hay enfermos que la enfermedad que tienen ya no les resulta desagradable, porque hace tanto que son enfermos que se han acostumbrado a que otros vean por ellos, los atiendan y no quieren ni siquiera enfrentar la idea de sanarse para tener que vivir por ellos mismos. Es extraño, pero esas cosas pueden pasar. Gente que ya viven para lo que son. Y por eso el Señor le preguntó a este hombre, yo sé que estás enfermo, eso es evidente, pero lo que quiero saber es si tú te quieres sanar. ¿Tú quieres cambiar de verdad? ¿O está bien así para ti? ¿Así es como quieres pasar el resto de tu vida? Y claro, la respuesta del Señor fue inmediata. Él mostró, no, yo quisiera sanarme. No. Yo aquí no quiero estar tirado. Yo que no tengo quien me meta ahí. Si yo pudiera, no estaría en esta camilla. Yo preferiría ser una persona que se valga por sí mismo, ¿verdad? Todo eso es lo que implicaba lo que él le dijo. Pero como Juan lo registró aquí, lo que debemos captar aquí es que Jesús estaba de alguna manera indicándonos que la primera condición para recibir el poder de Dios en nuestra vida es desearlo sinceramente. Es desearlo. Así de sencillo. ¿Mm? Estar seguro de que queremos un cambio en nuestra vida. Sí, esa es la primera condición. Por eso hay una cosa con la que Dios no puede y es con la indiferencia. Cuando las personas ni siquiera
le importa estar como están. O saben que hay un Dios, pero eso no es una cosa relevante para ellos. No le importa nada, están bien así. Entonces en esos casos Dios no puede obrar, Dios no puede bendecir, porque sería obligar a la persona a ir en contra de su voluntad. El punto es que si en lo más íntimo estamos contentos de seguir como somos, aunque Dios quiera, no se va a producir un cambio en nosotros. Entonces ya no vale el milagro. Un milagro no es un acto de Dios que nos obliga a hacer lo que no queremos ser. Un milagro de Dios más bien es un acto de Dios que nos ayuda a lograr lo que queremos hacer, pero que no podemos ser por nosotros mismos. Por eso siempre Dios comienza preguntándonos, ¿te quiere sanar? ¿Quiere cambiar? ¿Quiere ver una vida diferente? O sea, tal vez uno de los milagros más grandes que pueden producir Dios en nuestra vida es ese cambio de mentalidad. Ese punto en que nos vemos tal como somos y decimos, yo no quiero seguir así. Yo quiero algo diferente. Porque es ahí, en ese punto donde Dios puede comenzar a obrar en la vida de nosotros. Y como el hombre dijo que quería, entonces Jesús le dijo, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo entre los dos. Yo estoy aquí para ayudarte. Tú quieres, ¿verdad? Y yo tengo el poder. Levántate. Levántate. El levántate no era una orden de que usara sus propias fuerzas para salvarse. El levántate era diciéndole, te acabo de sanar. Acabo de usar mi poder. Estás sano. Y entonces vino lo siguiente. Levántate, eso lo hice yo ya, te sané, toma tu camilla y anda. O sea, lo que vemos aquí es que Dios le hace ver, Jesús en este caso, ¿verdad? El Hijo de Dios y Dios le hace ver al hombre, yo hago milagros, pero hago milagros no solo en personas que desean esos milagros de corazón, sino en personas que están dispuestos a asumir su responsabilidad una vez que yo haga el milagro. Hay una parte que yo haré porque no la puedes hacer, pero hay una parte que tienes que hacerla porque yo no la voy a hacer por ti, dice Jesús. Levántate, ya te sané, pero toma tu camilla, no te voy a arreglar la cama. No voy a caminar por ti, tienes que caminar tú, porque cuando camines y cuando tome tu camilla, será claro que tú confiaste en lo que yo hice en tu vida y que sabes que ya no tendrás que volver a la condición en la que estaba, porque incluso ya recogiste la cama. Ya la cama no te lleva a ti. Ahora tú llevas la cama. Y así es, amigos, en este milagro esa señal es muy clara. Jesús estaba diciendo a ese hombre, tienes que intentar lo imposible. ¿Sabes por qué? Porque tú estás esperando que yo haga lo imposible y yo lo puedo hacer. Levántate. Y ahora Jesús le dijo, pues muéstrame que tú también que confías en el Dios de lo imposible. Puedes intentar lo imposible humanamente. Adelante, toma tu camilla y anda. El punto acá, amigos, hermanos, es que ese es el camino del éxito en todo aquel que quiere tener una relación de amor y de salvación con Dios. Hay una parte que Dios hace y hay una responsabilidad que nos toca a nosotros. Dios nos busca, pero nos toca responderle. Dios viene a Betesda, pero nos toca a nosotros, después que Él nos sana, pararnos de ahí, tomar esa camilla que ya no la necesitamos
y comenzar a caminar. No tiene sentido, si Dios te sanó en Betesda, quedarte ahí parado en Betesda. Camina, le dijo Cristo. No tiene sentido, si Dios te sanó de una parálisis, quedarte tirado en una cama. Toma tu camilla y anda, porque ya este lugar no es para ti. Ya esa camilla no es para una persona como tú que puede caminar. Los milagros de Dios no son hechos para exonerarnos a nosotros de nuestras responsabilidades. Los milagros de Dios no están diseñados para que nosotros podamos vivir nuestra vida de cualquier manera, sin responsabilidades, sin cumplir con la parte que nos toca, pensando, Dios siempre hará un milagro, Dios siempre me dará lo que me falta, cubrirá la parte que yo no hice. Ese no es el cuadro bíblico. Apocalipsis 3:20 vuelve a mostrar a ese Dios que nos vive buscando, que hace la parte que nadie puede hacer, pero que también espera que nosotros cumplamos nuestra responsabilidad. Que dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta. Dios es el que viene, no eres tú el que va, es Dios. Y qué maravilloso es eso. Nadie se va a quedar sin una oportunidad. Yo estoy a la puerta y estoy llamando. Ni siquiera me tienes que llamar. Yo te estoy llamando a ti. Y entonces dice, si alguien abre la puerta, ahí está nuestra responsabilidad. Hay una parte del milagro que Dios intencionalmente nos la deja a nosotros. Si no, nunca tendríamos fe, nunca desarrollaríamos fe. Si Dios tiene que curarnos, tiene que pararnos, recoger la cama y caminar por nosotros, entonces el milagro no fue hecho en nosotros. Pero si el milagro se hace en nosotros, nosotros tenemos que mostrar el milagro. Es quien recibe el milagro, quien debe mostrar el milagro. Y ese es el camino del éxito. Y creo que Juan lo presenta así para hablarnos a nosotros hoy, porque hay tantas cosas en el mundo que nos derrotan. Hay tantas cosas que incluso deseamos intensamente. Queremos que pasen en nuestra vida. Pero aunque la deseamos, el punto es que no terminamos de aplicar ese deseo, esa voluntad a hacer algo, a confiar en Dios, a actuar en fe. Y no ocurre nada, porque es evidente en el milagro de Betesda que Dios usa su poder en medio de una oportunidad. Y la oportunidad es cuando el ser humano, creyendo en Dios, hace su parte. Entonces Dios se aprovecha de esa oportunidad, de esa fe sencilla, pequeña, y la hace grande, y hace cosas grandes por nosotros que le glorifican a Él. Con el poder de Dios podemos dominar eso que nos domina. Podemos cargar eso que nos carga, como hizo el hombre en Betesda. Y ese es el milagro que Dios quiere hacer hoy. Tal vez no estamos tirados en una camilla, gracias a Dios no somos paralíticos, tal vez. Pero tal vez si nos damos cuenta, tenemos nuestra propia camilla emocional, laboral, familiar, física, de cualquier índole. Algo que te mantiene postrado, algo que no te deja avanzar, algo que te llena de miedo, algo que incluso tú crees que Dios no puede resolver en ti. Y Dios te dice, ¿cómo no? Vamos a hacerlo juntos. Quiero darte una vida diferente, pero ¿eso es lo que tú quieres realmente? ¿O te acostumbraste a eso? A sufrir, a hablar del problema, a decir que ese es tu destino, a decir que no hay manera de salir de eso, que ahí donde tú estás no puedes, que ya el fracaso es lo tuyo, que esa familia, que esa iglesia, que esa gente, que ese trabajo, que tu apariencia, que todo lo otro. O sea, hay tantas camillas que nos hacemos, pero Dios está aquí para decirnos, levántate, te sano ahora mismo, te cambio si quieres,
pero tienes que tomar esa camilla y cargarla y caminar y avanzar. Y al final hay una cosa más en este milagro. El Señor que fue sanado después se encontró con Cristo. No en Betesda ya, porque no hay nada que hacer en Betesda cuando Dios te sana. Se encontraron en el templo, porque el templo es un buen lugar para ir cuando Dios te sana. Es el lugar para dar gracias. Es el lugar para decirle al Señor, de aquí en adelante eres mi Dios y te voy a servir. Y ahí se encontraron. Y ahora Jesús ya no le preguntó, ¿te quieres sanar? No, ahora le dijo, mira, has sido sanado. ¿Ok? No es te sanaste, has sido sanado. ¿Ok? El deseo que tenía otro lo hizo realidad y ese fue Dios. Y ahora, así como te dije antes, toma tu camilla y anda. Ahora también te digo que como has sido sanado, tiene otra responsabilidad. Vete, no peques más para que no te ocurra algo peor. Qué maravilloso. Siempre hay una parte de Dios, siempre hay una parte de nosotros. Cuando estaba enfermo, la parte de Dios, levántate. La del enfermo, tomar la camilla y andar. Cuando estaba sano, la parte de Dios era animarnos a decir, mira, te sané, recuerda, cambié tu historia, cambié tu pasado. Y ahora la parte tuya, ¿cuál es? Mantente en ese estado, no peques más, no vuelva a la vida que tenía para que no te suceda algo peor. Desde siempre hay seres humanos que hemos sido tentados a abusar de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Pero Jesús dijo, ese día dejó claro, que los milagros no están ahí y Dios no los hace para que a alguien se le ocurra que puede vivir de cualquier manera, porque hay un Dios que lo resuelve todo con milagros. No, aún en personas para quienes Dios ha hecho grandes milagros, si no se cuidan, si no aprovechan esas oportunidades, puede incluso ocurrirle cosas peores. Así que el milagro más grande que Dios quiere hacer es que cuando Él venga a tu vida y la cambie, tú decidas quedarte con Él para siempre. Ese sería el más grande milagro. Qué linda es la historia de este hombre. Cuánto potencial, cuántas posibilidades, porque así era el ministerio de Cristo, un ministerio de posibilidades. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Querido Padre, muchas gracias por ese día ir y tratar a ese hombre así y al sanarlo a él. Fue una gran cosa para él, pero al mismo tiempo explicarnos a nosotros cómo tú puedes hacer cosas tan grandes así en nuestra vida también. Ayúdanos a creer primero, a querer también que tú obres en nosotros y luego aplicar a ese deseo nuestra voluntad y levantarnos y caminar en tu nombre y también en agradecimiento a tu amor, mantenernos fieles a ti, sirviéndote durante toda nuestra vida. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.